El mundo de la medicina funcional crece y busca constantemente respuestas más profundas y tratamientos más efectivos. Bienvenido a De Raíz, tu podcast de medicina funcional, donde nos enfocaremos en sanar de raíz gracias a la última evidencia científica en pruebas de laboratorio, en alimentación y estilo de vida. Soy Natalia Díaz, experta en salud hormonal en NutriADN. ¿Comenzamos? Hola, bienvenidos a otro capítulo del podcast De Raíz. Hoy estamos con Elisa. Hola. Eli es nutrióloga en NutriADN, tiene mucha experiencia en salud hormonal, en pérdida de peso. Nos queremos mucho, generalmente te considero amiga cercana. Ay, bienvenida a gracias, este podcast. Nat. Gracias por invitarme, yo estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí. Siento que lo hemos planeado un chorro y nomás no se nos daba, pero ya sé, por fin se nos hizo. Cuéntanos un poco de tu biografía antes de empezar el podcast. Ok, soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por parte del TEC de Monterrey. Llevo más o menos como año y medio aquí en NutriADN y aunque pues siempre vemos un poquito de todo aquí, mi área o mi especialidad, por así decirlo, que también la tengo, es en endocrinología de la mujer. Entonces veo temas de ovario poliquístico, endometriosis, fertilidad, embarazo desde la preconcepción, embarazo, posparto, y también enfermedades autoinmunes. Ok, muy bien. Bueno, el podcast de hoy es acerca de resistencia a la insulina. Bien. Que justo como lo dices, no importa lo que veamos, está involucrado la resistencia a la insulina. Es súper común actualmente. Sí. Por lo cual creo que este podcast es demasiado relevante. No por nada, en el 2023 subí un podcast de resistencia a la insulina y es literalmente el más escuchado de todos los capítulos. No manches. Sí, un montón. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia a la insulina ahorita. Entonces dije, qué mejor que hacer un muy buen update del podcast y platicarlo contigo, que es la experta al respecto. Entonces, ¿qué tal si empezamos platiquemos cuáles son algunos síntomas de resistencia a la insulina? Que siento que esto es bien difícil porque la verdad es que la gente, o sea, como que estos síntomas es muy normalizado. Entonces nadie nunca piensa, es como, es que yo soy dulcero, ¿no? Claro. ¿Cuáles son algunos síntomas clave a identificar? Ok, creo que hay que diferenciar entre síntomas clínicos que nosotras podemos ver y síntomas que puede, valga la redundancia, sentir la persona, ¿no? Por ejemplo, muchos antojos por azúcar, que tengan como de repente ciertos bajones, se le llama más correctamente hipoglucemias, pero bueno, para la gente que a lo mejor no nos entendería con ese término, que tengan como ciertos bajones de azúcar. Por ejemplo, gente que a lo mejor puede llegar a tener algo de sobrepeso u obesidad, o incluso hay ciertas enfermedades que te pueden detonar la resistencia a la insulina, ¿no? Como el ovario poliquístico, por ejemplo, que es algo que vemos diario. Ahora, de síntomas que podemos ver nosotras, acantosis, que son estas manchitas que puede haber en el cuello, en axilas, en los codos también, ¿verdad? Son algunos de los síntomas principales. Te voy a decir cómo me lo dice mi esposo Gus. Me dice, esto de los bajones de azúcar, me dice, estás hungry. O sea, ándale, con hambre y de mal humor. Claro, así, ¿no? y creo que eso también está súper normalizado el término. Soy yo a cada rato también lo digo que estoy súper hungry. Porque justo es que tienes hambre y estás enojada con todo el mundo hasta que comes y te sientes súper feliz, ¿verdad? Pero sí, es ese término, creo que la palabra ideal. Ahora, otras cosas que no mencionaste que creo que también como que la gente no sabe el por qué es esta acumulación de grasa más como a nivel abdominal, también, ¿verdad? Los pacientes dicen, es que estoy de todos lados, no tengo grasa y solo acumulo como a nivel del abdomen. Como la pancita que todo el mundo se queja. Sí, creo que eso también está un poco relacionado con el cortisol, ¿verdad? Que creo que también hemos normalizado estar súper estresados y estar así todo el día. Digo, yo, sabes que soy foránea, soy de Chihuahua, ya la vida va a 1 por hora, pero desde que llegué a Monterrey me impresiona que aquí la gente corre, y eso es pues, un cortisol muy elevado, que a la par con la resistencia a la insulina es esa pancita que en el abdomen. Sí. Exacto. Y otro síntoma que signo más bien, que también creo que no se habla mucho, son esas como verruguitas en el cuello que podemos ver que pueden ser una señal también de resistencia a la insulina. Exacto, ¿verdad? Que tienden a ser, siento que a lo largo, o sea, en el pasar de los años se han vuelto más comunes. Y luego vas con algún derma que a lo mejor no está tan enfocado en salud funcional y pues te dará cremita o te la quita o así, pero como que no van más allá, ¿verdad? No van de por qué vinieron las verruguitas. Exacto. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué es la resistencia a la insulina? Explicado así, yo se lo explico a pacientes con peras y manzanas, yo sé que tú también. Sí. Expliquémoslo para alguien que no sabe absolutamente nada.
pero que le acaban de decir que tiene resistencia a la insulina y su doctor no le dijo nada. Ok. ¿Qué es? Yo siempre pongo una caricatura Yo también. con mis pacientes. Es que es la forma más fácil, ¿verdad? O sea, creo que tú y yo somos muy visuales y eso hace que la gente o los pacientes nos capten. Yo siempre les explico a los pacientes en esta caricatura que el páncreas, que es el que produce insulina, pues todos los días está produciendo, ¿no? Celulitas de insulina, por así decirlo. Comes algo que es muy alto en azúcar, ejemplo, una nieve, alguna malteada, y a la hora de que que se empieza a desbaratar esta malteada con el azúcar, cuando tenemos un exceso de tantas cosas dulces que hemos comido, el páncreas tiene que empezar a producir más y más y más insulina para poder que todas estas células lleven el azúcar a donde tiene que ir. Pero llega un punto, y tú también creo que lo dices así, que la célula se empalaga. Ajá. Entonces la célula se empalaga, ya no puede con tanta azúcar, entonces el páncreas empieza a producir más y más insulina y se satura. Entonces, eso causa la resistencia a la insulina. Exacto, es como si nos empalagáramos, a mí me encanta decir eso. Exacto. Ahora, creo que lo chido de este podcast es explicar cuando no hay un exceso de azúcar. Okay. O sea, tengo pacientes, ahorita podemos como que platicar casos, que dicen, es que yo no como azúcar, porque tengo resistencia a la insulina. Sí. De que, ¿cuál es la explicación? Entonces, hemos visto que cuando hay mucha inflamación sistémica en el cuerpo por una dieta muy procesada, alta en carbohidratos simples. Exacto, muy rica en grasas o en proteína animal, como más hacia lo saturado, digamos. Exacto. Cuando hay disrupción circadiana, o sea, la falta de sueño. Híjole, importantísimo eso también. Cuando hay disbiosis o problemas digestivos, eso también puede causar resistencia a la insulina. Entonces, como que no siempre solamente es por los carbohidratos, y creo que tú y yo hemos visto que no necesariamente tienes que quitar carbohidratos para realmente poder tener como una mejoría. Claro, sí, o sea, siento que son muchos factores y es algo que yo trato mucho de que mis pacientes lo entiendan, que no es solamente que les den metformina o no solamente es el plan de alimentación, o sea, sí hay más áreas que tenemos que trabajar justo, que es lo que mencionas, el dormir bien, el controlar tu estrés, el hacer ejercicio, el comer bien, obviamente, o sea, son muchas cosas las que se toman en cuenta, no es solamente una dieta, entre comillas, y ya. ¿Qué tal si empezamos por la falta de sueño? Sí. Te voy a decir qué tanta evidencia hay de que esto, o sea, mi tesis de licenciatura en nutrición fue de cómo la falta de sueño causa obesidad y resistencia a la insulina. Justo. O sea, imagínate la cantidad de papers que hay como para yo poder hacer una tesis al respecto. Exacto, ¿no? sí. ¿Qué onda con esto que has visto tú? Incluso vamos a hablar de genes que vemos en NutriADN que están como asociados a, ahorita los podemos tocar. Exacto. ¿Qué has visto tú en consulta? La verdad es que también tenemos bien normalizado duermo 5 o 6 horas. O sea, y me duermo a las 2 y me despierto a las 5 o a las 6 porque alguien que es súper godín, que tiene que llegar súper temprano a trabajar, o duermes bien en la semana, pero luego el fin de semana lo echas todo a perder porque te desvelas. Entonces, igual, una forma muy fácil de explicarlo es que al siguiente día después de que te desvelas tienes más antojos. Tu cuerpo te empieza a pedir energía, pues tu cuerpo lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Se me antoja una dona, un café con crema batida, una pizza, una hamburguesa. Imagínate eso ahora sí a largo plazo, o sea, de manera crónica, pues claro que eso obviamente le da más tu probabilidad de tener resistencia a la insulina. Y es que se ha demostrado que cuando alguien tiene una mala noche de sueño, o sea, abajo de 7 horas, literalmente las hormonas de hambre están más altas. Claro, la grelina. La grelina. Y las hormonas de saciedad, o sea, necesitamos más comida para sentirnos saciados el siguiente día. Entonces, y aparte estás más cansado, entonces probablemente no vas a hacer ejercicio. Ajá. Entonces, como que la bolita de nieve perfecta crece para desarrollar resistencia a la insulina. Claro, ¿no? Sí, literal. Y es un muy mal hábito y la verdad es que sí, yo siempre trabajo con mis pacientes una rutina de sueño, incluso con apoyado de suplementos, ¿verdad? El sleep support, que también ahorita podemos platicar un poquito, magnesio, incluso melatonina en una dosis muy noble, que también hemos visto que puede ayudar mucho para que puedan tener un sueño de mucha mejor calidad. Siento que como que sabemos que los bebés necesitan dormir y que necesitan tener su rutina de sueño y como que promovemos eso, pero los adultos también necesitamos ciertas horas y una higiene de sueño. ¿Qué es higiene de sueño? ¿Cómo se lo dices tú a pacientes? Yo te puedo decir como algunos ejemplos, incluso puedo decir como mi rutina de higiene de sueño. ¿Qué haces ahí? ¿Qué es higiene del sueño? Es tener justo una rutina como más o menos 1 hora, incluso 2 horas antes de dormir. Es como irte preparando poco a poco para la hora de dormir. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si tenemos spots en nuestro cuarto, bajar la intensidad a que sea un poco más tenue, ¿verdad? Las pantallas, esa es
de verdad que mi coco con los pacientes porque, no, pues ¿a qué hora te duermes? No, pues que a las 12, pero pues porque me la paso en el TikTok. Te voy a decir qué hago yo. No manches. Sí. Entonces eso es bien frustrante porque la luz azul de todas las pantallas nos altera la producción de melatonina y eso hace que nos durmamos 1 hora más tarde de lo que deberíamos. Y a mí me pasa, o sea, el día que me quedo viendo Instagram antes de dormir, me tardo el doble que si me quedo leyendo, por ejemplo. A mí sí. no pasa. Te voy a poner un ejemplo, porque yo se lo cuento a pacientes de mi rutina de higiene de sueño versus antes cuando no lo hacía. Uh-huh. Entonces, antes yo llegaba a mi casa, todas las luces prendidas, televisión, computadora, estaba haciendo menús a las 10 de la noche y luego, ya lista, voy a ir a dormir. No manches. O sea, necesitaba un chorro de melatonina para irme a dormir. Yo te contaba de que es que no puedo, o sea, y yo sabía que mi estrés de tanta consulta, no somos perfectas, Claro. mi estrés de trabajar tanto hacía, o sea, contribuía, ¿no? Sí. Entonces, lo que empecé a hacer fue que yo me duermo a las 10, Uh-huh. obligatoriamente. Uh-huh. Y entonces, mi rutina de higiene de sueño casi empieza a las 6. Claro. Obligatoriamente me trato de ir a las 6 de NutriADN, Uh-huh. 6:30 máximo, me voy, cierro la computadora. Yo ya he notado que si yo uso la compu después de las 6, No. ya, O sea, me tardé para dormir. Exacto, o sea, exacto. lo tengo demasiado bien identificado. Uh-huh. Entonces ya no uso la computadora en la noche. Llego a mi casa y prendo puras lucecitas pequeñas. Ándale. O sea, hago de cenar como con una luz un poquito más bajita, hasta me baño con luces más apagadas y así. Todo eso va promoviendo como la melatonina, ¿no? Justo como dices, la hormona del sueño. Y luego hago, o sea, de que me baño, me tomo un tecito. La neta no es por el té, es por el símbolo de la higiene de sueño. ¿no? Uh-huh. Exacto. Te voy a decir que hice, aunque esto no es perfecto con el celular. Todo mi celular está oscuro. O sea... en el tipo black mode. Ajá, okay, WhatsApp está oscuro, Twitter y así. No veo Instagram porque son videos y así. Y te estimula. Ajá. La verdad, solo leo algo que esté en oscuro. Uh-huh. Ni siquiera es por leerlo, no me interesa. O sea, es por como irme... Como wind down. Ajá, winding down, exacto. Uh-huh. Y a las 10 obligatoriamente apago la luz. Exacto. Y me compré un antifaz. Esto es de que, señora, me cambió la vida. Literal. Wow, Gustavo me lo compró. Y es un antifaz que es como completo, o sea, no solamente es la tela, sino como que te cierra. Okay. Entonces literalmente no ves nada. Duermo súper profundo las 8 horas completas. Está cañón, ¿no? Yo también duermo con antifaz. Aquí confesiones. Otro nivel señorial. Literal, pero es que sí se nota la diferencia. Bien, o sea, el día que no duermo con antifaz, neta, no despierto igual de descansada. Bien, está súper cañón. Amamos el antifaz. Sí, entonces bueno, esa es como la parte del sueño. Hay ciertos genes, si no estoy mal, es el MTNR1B, que está en la prueba de Healthy Baby, es una prueba genética que tenemos en NutriADN, que se ha visto que hay ciertas personas que cuando tienen variantes en ese gen, solo por desvelarse, tienen mucho más riesgo de tener diabetes. Exacto. Y tengo pacientes que tienen una buena dieta, no sé, y lo vemos ese gen y es que yo duermo 6 horas, de que ya encontramos por qué tengo resistencia a la insulina. Exacto. Entonces podemos como personalizarlo muchísimo más. Exacto. ¿Qué onda? Ahora vámonos un poco como a salud digestiva. Podemos irnos por allá. ¿Qué tenemos? Podemos ir a salud digestiva, músculo. Y luego como dieta keto, porque en realidad no, y podemos irnos por allá. ¿Qué onda con la salud digestiva? La salud digestiva lo es todo. O sea, es que de verdad sí, la gente puede entender que desde el intestino se forman muchas enfermedades. De verdad que les cambiará mucho la percepción, ¿verdad? Se ha demostrado mucho en estudios científicos que el no dormir o el estarte desvelando muy seguido hace que tu eje intestino-cerebro que tenemos, que tu intestino le empieza a mandar señales al cerebro de que empieza a crear toxinas, ¿ok? Las toxinas son algo malo. Entonces empieza a haber lo que llamamos disbiosis, que es que hay más células, más bacterias malas que buenas en tu intestino y eso te puede crear muchos problemas de salud digestiva, ¿verdad? Ahora, ya dijiste la parte del sueño. ¿Qué otras cosas causan